En estas dos partes hemos visto cómo desde este jueves, en el que estuvieron Jesús con sus apóstoles en el aposento alto, después cómo pasaron al Getsemaní, cómo fue arrestado Jesús, cómo es llevado al Sanedrín, cómo es llevado después a Poncio Pilato, después a Herodes, nuevamente regresa con Poncio Pilato, después cómo es castigado y después llevado camino hacia el Gólgota. Bien, hemos visto también el proceso de su crucifixión y bueno, debemos entender todo esto como algo sumamente importante. No le podemos restar importancia a ninguno de los hechos y acontecimientos que pasaron en fechas similares a la de hoy. Dice entonces que nuestro Señor Jesús estaba entregando su vida, nadie se la quitó, no fue un clavo que lo traspasó, una lanza que lo traspasó, quien le quitó la vida. Jesús estaba entregando su vida y lo hizo como pago por el pecado. Y hay que hablar del pecado como algo genérico, aquello que nos aparta de Dios. Podrá tener muchas representaciones, pero cuando lo hablamos de el pecado, entonces podemos entender que estaba dando cumplimiento a todos. Si quisiéramos ser más específicos, podríamos decir, bueno, pues él pagó por la ira, por la envidia, la lascivia, el adulterio, la fornicación, la avaricia, la impureza, la idolatría, los celos, los pleitos, la depravación, las herejías, los vicios, los homicidios, las orgías, las enemistades, las hechicerías, murmuraciones, odio, por el rencor, la pereza, el crimen, la desobediencia, la falsedad, la injusticia, la maledicencia, el hurto. Cada pecado fue pagado y fue pagado con precio de sangre. Así que también estaba siendo pagado todo aquello que se había tocado que no teníamos que haber tocado. Todo aquello que vimos que no teníamos que haber visto. Todo aquello que pensamos que no teníamos que haber pensado. En la cruz se estaba dando cumplimiento también a una profecía muy interesante e importante que está narrando Isaías en el capítulo 53. Y se la quiero leer, quiero que la leamos juntos. Sé que igual y en estos dos mensajes hemos leído mucho. Preferí hacerlo también con una versión que no es muy leída, la versión de la Biblia de Benz, para que fue igual y pudiera ser amena. Vamos a ver Isaías 53 del versículo 1 al 8. Y dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subió como un retoño delante de él y como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo deseáramos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca.
Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores. Tampoco él abrió la boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Esta profecía nos expresa claramente el acontecimiento de la cruz. Así también como igual y el Salmo 22, el Salmo de la cruz, nos narra cómo David, el salmista, había escrito un acontecimiento que iba a pasar 1000 años después. Y lo hermoso es que lo que está pasando en el Salmo 22 es como si lo estuviéramos nosotros volviendo a leer cuando leímos los evangelios. Echaron suerte sobre su ropa. Empieza también el Salmo diciendo Elí, Elí, lama sabactani. Y entonces nos damos cuenta que lo que está escrito en la palabra eran acontecimientos que estaban por suceder. Isaías está escribiendo cientos de años y también David está escribiendo cientos de años sobre antes de este acontecimiento. Y lo impresionante es que todo se cumplió en Jesucristo. Quiero leer esta versión también de la Biblia de Benz, Juan 19, del 31 al 35. Dice, los judíos, en tanto, por cuanto era víspera del sábado, del Shabbat, no de un Shabbat común y corriente, sino del Shabbat de la Pascua. No se les olvide, esa Pascua que leímos en Éxodo 12, ¿sí? Ahora va a tomar una nueva forma y una nueva razón y un nuevo propósito. En ese entonces se puso la sangre del cordero en el dintel y en las columnas de la puerta de cada casa, dando una señal de que el ángel exterminador pasara por alto. El Pesach, pasar por alto, es lo que significa la Pascua. Y de modo que hoy en día nuestro Señor Jesús es el que hace que nosotros pasemos por alto, que nuestro Dios pase por alto el pecado de nosotros. En él ahora se consuma nuestra Pascua. Dice Juan 19, 31, 35. Los judíos, en tanto, por cuanto era víspera del sábado, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz el siguiente día, que era el día sábado muy solemne por ser en él cabalmente la fiesta de Pascua, rogaron a Pilato que se quebrasen las piernas a los crucificados para abreviar su muerte y que se quitasen de la cruz. Vinieron en efecto soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que fue crucificado juntamente con Jesús. Mas habiéndose acercado a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Quien lo vio da testimonio de ello y su testimonio es verdadero, y cuando dice esto, sabe que dice la verdad. Hemos estado leyendo, procurando el orden cronológico de los acontecimientos en diferentes versiones y viendo los evangelios, y los estamos poniendo de una manera que permita que podamos ir entendiendo el orden cronológico de estos acontecimientos. Lucas 23, del 50 al 53 nos dice, entonces se presentó un hombre llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, hombre bueno y justo. Este no había consentido en el designio de los otros, ni en lo que habían ejecutado, y esperaba también el reino de Dios. Fue a casa de Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús que le fuera concedido. Y habiéndolo descolgado de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual ninguno se había sepultado todavía. Era puntualmente aquel día que llamaban de la preparación, es decir, el viernes se preparaba la fiesta para el sábado, por eso al viernes se le llama el día de la preparación. Por cuanto en él se prepara lo necesario para el sábado y el sábado iba a comenzar. ¿Sí? Eso significa que si el día
el calendario empieza a las 6 de la tarde, significa que estaba por comenzar el Shabbat. Recuerden que en el Génesis se dice y fue la tarde, la noche y el día del primer día. De modo que lo primero que se contabiliza es la noche. Así, en el calendario judío, los días empiezan a las 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde estaba por empezar. Significa que este horario que nos están dando eran como las 5 de la tarde. Ya vimos que nuestro Señor Jesucristo entregó su espíritu a la hora nona, es decir, 3 de la tarde. Significa que José de Arimatea fue con Pilato, le pidió el cuerpo, regresó, subió, bajó el cuerpo, ¿sí? Y están próximos a que sean ya las 6 de la tarde. Dice, habiendo seguido pues a José, las mujeres que habían venido con Jesús de Galilea, vieron el sepulcro y el modo en que había sido depositado el cuerpo de Jesús. Y volviéndose, prepararon aromas y bálsamos, manteniéndose quietas el sábado, según lo mandaba la ley. Mateo 27, 62, 66. El día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Por eso, ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tienen una guardia. Vayan y asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Es decir, estaban poniendo los sellos de la ley. Era como poner en la actualidad un sello de clausurado, ¿sí? Prohibido el paso, sellos que no se podían quitar. Eran sellos de arcilla que se ponían para demostrar que no se podía entrar y que nadie había violado esos sellos. Lucas 24, versículo 1. Mas el primer día de la semana siguiente fueron estas mujeres. El primer día de la semana es el domingo. Entonces ya pasó el sábado, Jesús está sepultado. Muy de mañana del domingo, muy de mañana, van las mujeres, ¿sí? Y algunos otros con ellas al sepulcro, muy de mañana, llevando los aromas que habían preparado para embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo. Lo están bajando como a las 5 de la tarde. Lo están metiendo a la tumba y tenían que salirse para no violar la ley. Tenían que estar en sus casas, ¿sí? A las 6 de la tarde. Con algo curioso, igual quien tocaba el cuerpo de un muerto no podía celebrar la Pascua ese día, sino que lo tenía que celebrar una semana después. Lo increíble es que José de Arimatea estuvo dispuesto a sacrificar la Pascua con tal de cumplir con salvaguardar el cuerpo de Jesús. Dice Marcos 16, 3 al 4. Y se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era muy grande. Entonces, las mujeres deciden ir en la mañana del domingo, muy de mañana, a tratar de embalsamar el cuerpo. Claro, ignoraban que habían puesto no solo la piedra, sino que le habían puesto los sellos de la ley a la piedra. Mateo 28, capítulo 28, versículo 2 al 5. Y estando con la inquietud de saber si habría quien quitase la piedra de la entrada, he aquí que de repente se sintió un gran terremoto, porque bajó del cielo un ángel del Señor y llegó a remover la piedra que cerraba el sepulcro y se sentó encima. Su rostro estaba brillante como relámpago y sus vestidos blancos como la nieve.
Los guardas, luego que le vieron, quedaron tan sobrecogidos de pavor que estaban como muertos. Mas el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: Vosotras no temáis, bien sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. Aquí, cuando dice, y un ángel descendió del cielo y removió la piedra. Si se fijan, en ese momento los sellos de la ley se estaban rompiendo. Es decir, estaba dándose término a la ley. Ahora, ¿a qué ley? A la ley sacerdotal. Es decir, que ya no se iban a hacer los sacrificios tal como lo establecía la ley en el sacerdocio judío. Eso no significa por ningún motivo que la ley de Dios haya sido abolida. No, permítanme. Los 10 mandamientos siguen teniendo poder y validez. Lo que se cambió es la ley del sacerdocio. Ahora ya no se tenían que hacer sacrificios, ¿sí? Cada año, como se hacían, porque Jesucristo se estaba ofreciendo a sí mismo como un sacrificio vivo, puro y agradable a Dios, hecho una sola vez y para siempre. Muchas veces he oído que igual y ya no vivimos bajo la ley y ahora vivimos bajo la gracia, y mucha gente interpreta que la ley que se abolió es la ley de Dios. No. La única ley que es abolida, que es cambiada, que es actualizada, que es mejorada, es la ley del sacerdocio. Por eso ya no hay necesidad de hacer más sacrificios por el pecado. Marcos 16, del 5 al 7. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado hacia la derecha, vestido con una ropa blanca, y se quedaron muy espantadas. El cual les dijo: No temáis, buscáis a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Resucitó. No está aquí, ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis según se los ha dicho. Vamos a dejar esta lectura hasta el día de hoy. La vamos a dejar aquí. Recuerden que nuestro Señor ya les había dicho: al tercer día voy a resucitar y los veré en Galilea. Y aquí el Espíritu les está diciendo: Él ya resucitó, se ha cumplido todo lo que estaba escrito de Él, y ahora va delante de ustedes y va a Galilea. Vamos a dejar este tiempo aquí. Ha sido para mí una riquísima bendición compartir con ustedes la lectura de las Sagradas Escrituras. Es importante que igual y ustedes también en su casa vayan leyendo los versículos y tengan esta oportunidad de irlos enlazando en el orden cronológico como fueron sucediendo. Es una riquísima bendición el que uno pueda hacer la conexión. Por el día de hoy, para mí ha sido todo un gusto el compartir con todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Sabemos que hoy es un día especial, es el día en que estamos también celebrando la Cena del Señor. No se les olvide, este domingo vamos a estar transmitiendo, todos los pastores de la iglesia del tercer día, vamos a estar transmitiendo un mensaje conjunto para todos ustedes. Les voy a pedir un favor. Tengan listo la cena del Señor en su casa, porque lo que queremos es compartir también y tener esta comunión con todos ustedes. Así que no les pido más que preparen una cena, el alimento que van a tener para que podamos compartir la cena del Señor. A las 10 de la mañana en punto estaremos transmitiendo por el canal oficial de la Iglesia del Tercer Día. Para mí es un deleite poder estar compartiendo con ustedes. Le doy gracias a mi Dios por la bendición que me da de poder ser hoy el instrumento que llega a ustedes por medio de este canal. Que el Señor Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé de su paz. Que así sea. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea. Muchas gracias.